tema, entonces me percaté de que puede que no esté instalado o le instalo, cosa que no puedo porque acá soy un usuario, no tengo los permisos de administrador que Ajá. tiene la cuenta, soy un usuario, saltar creo un usuario aparte al usuario principal, y el usuario principal tiene acceso a eso y el usuario no. Y una de las cosas, justamente uno de esos derechos de ser el administrador o permisos de administrador es descargar aplicaciones, así que no iba a poder descargar CIMAP para poder abrir el documento. Entonces el segundo plan era la imagen, entonces me mandé la imagen por WhatsApp y ya la tengo. Así que nada, bueno, entonces vos decís que ya puedo arrancar, ya puedes empezar a grabar. Sí, sí, ya empecé a grabar hace 30 segundos, 15 segundos. Ah, bueno. Bueno, la bienvenida a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Nos encontramos en el marco de talleres cooperativos, de la increíble cooperativa Talleres Cooperativos, una cooperativa dedicada a la capacitación por medio de cursos y por medio de talleres, cursos con salida laboral y una cooperativa que hace énfasis principalmente en lo que son los oficios y las labores que más necesitan, y una cooperativa que también se basa en un sistema de escalonamiento en donde uno puede estar en lo más bajo, en el punto más bajo, y a partir de ese momento en el tiempo y en adelante puede crecer y continuar hacia adelante, avanzando, incorporando conocimiento, incorporando experiencia, incorporando salida laboral, e ir creciendo por medio de los diversos talleres y cursos que la cooperativa ofrece para, de forma educativa y de una forma bastante organizativa y cooperativa, hacer que sus socios, que sus allegados, que sus miembros, que los vecinos que conforman la sociedad puedan continuar creciendo y de esa forma saquen la mejor versión de sí mismos. Así que eso es a lo que se dedica a Talleres Cooperativos. Y en ese contexto, la venta cobra un papel protagónico extremadamente alto, y es por eso que hay un taller de comercialización dedicado pura y exclusivamente a la venta, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este taller, por eso es que se llama el proceso de venta. Empezamos, como siempre, citando una frase de Thomas Edison que dice: nuestra mayor debilidad radica en renunciar, la forma más segura de tener éxito es intentarlo una vez más, que además se complementa mucho con la idea de que un error no es otra cosa más que una fuente de enriquecimiento, porque ya sabes qué no hacer, para la próxima no hacerlo y hacer algo distinto. La teoría de la llave, o sea, si una llave no entra en la cerradura, de nada sirve que continúes intentando con la misma llave abrir esa cerradura, tenés que buscar más llaves, diferentes tipos y alternativas de llaves, hasta que encuentres la llave que la forma conseguir abrir la puerta, siempre de la mano de la perseverancia, de la paciencia y de la mejora continua, de la insistencia y de no bajar los brazos y de no tirar la toalla. De hecho, he explicado eso para contextualizar un poco más. Quien les habla es Ezequiel Cortés, quien dicta este curso, estudiante egresado en Bachiller de Economía y Administración y Gestión de Empresas de la Escuela Instituto Nuestra Señora de Loreto, líder de ventas con un equipo muy grande que normalmente en un, por ejemplo, el equipo de Bagues, que se dedica a la cosmética, genera entre 100 a 110 productos vendidos, un equipo de vendedores bastante fuerte, potente y muy grande, muy capacitado y muy efectivo. Además, un equipo de ventas líder de un equipo de ventas en Avon, que es la empresa líder en cosmética, así como Bagues lo es en estética, Avon lo es en cosmética, que son rubros bastante parecidos con muchas similitudes. Y también líder de ventas con su equipo en Fuction, una gran empresa que trabaja sobre los 3 tipos de saludes más importantes del ser humano, como lo es la salud financiera, la salud emocional y por supuesto la salud física, que es la más importante también dentro de las 3 saludes. Y los jugos Fucción, que son totalmente naturales, permiten que una persona avance en esas 3 características de la salud. Además, gestor, ideador y referente de Paseo Social, que al día de ayer llevó a cabo su primera edición de una forma muy exitosa, con la visita de un payaso como lo es el payaso Cebolita, con una gran cantidad de vecinos que asistieron a la feria, con una gran cantidad de emprendimientos, con nuevos emprendimientos que también se han sumado a este tren que no para, y con muchos proyectos por delante para continuar creciendo, como lo es, por ejemplo, abrirles posibilidades a los niños de que puedan incorporar conocimiento por medio de la lectura de libros, que puedan ellos acreditarle de esos libros por medio de la lectura de libros, ya sea con un... ¿Pusiste libros ayer? ¿Pudiste? No, pero como digo, Pero ya está lo planeado. tenés, está planeado. Ah, bien, de 10. Está Sí, ahí en la la vamos a fase hablar de... a Pía, a ver si nos da una mano con eso. Estaría buenísimo. Claro, se le entrega al niño un caramelo, por ejemplo, y de esa forma, si el niño logra, por medio de responder correctamente una serie de preguntas que correspondan al libro que haya escogido para leer,
si el niño logra acreditar por medio de una respuesta correcta de las preguntas, bueno, ese sistema de motivación lo que va a hacer es generarle el hábito de continuar leyendo, y eso es uno de los proyectos a largo plazo que se plantea Paseo Rosedal y que, bueno, que poco a poco lo irá consiguiendo en la medida en la que el equipo de trabajo de Paseo Rosedal vaya creciendo, que creemos que eso va a suceder con el paso del tiempo. Además, jefe del departamento gráfico y visual de Latina Shopping, jefe del equipo de ventas de talleres cooperativos y del boletín Ruta 20, y asesor y principal socio comercial de Güemes Amoral en Avenida Fuerza Aérea 3300. Y hecho y explicado eso, bueno, este taller de ventas se divide, acá tengo justamente una imagen que lo conceptualiza bastante claro, bastante nítido. Tiene 3 módulos, acá justamente cito 2. Uno es el taller de ventas entendido como un proceso para que la persona, para que el usuario, para que el cliente, para que el estudiante lo logre internalizar bien qué es lo que se trata de la venta. En definitiva, como bien lo pongo acá, es una cara de una moneda, que esa cara de la moneda justamente sería la venta. Y la otra cara de la moneda sería la compra. O sea, son 2 caras, pero para que haya una venta tiene que haber una compra. O sea, no podemos pensar en las ventas hasta que no entendamos que son, en definitiva, la consecuencia de una compra o de la elección de una persona de comprar algo. Ambas partes, ambas caras de esa moneda logran la moneda completa, que sería el intercambio. Entonces esa sería la primera parte del módulo de ventas. Y la segunda, justamente son las etapas en las que se divide la venta. Y acá yo cito 1, 2, 3, 4, que me olvidé de poner la línea acá, y bueno, 5. 5 etapas son las que lo componen, que son las que desarrollaremos, obviamente, el día de hoy, haciendo énfasis en las objeciones, que es una parte importante, justamente. Y bueno, ya hecho y explicado eso, como digo, acá estarían, únicamente acá lo que falta es la creación de la base de datos, que sí está en este esquema de acá, que es justamente lo primero que vamos a hablar. Bueno, y acá estarían las otras, la prospección, la planeación por medio de las visitas, bueno, la presentación y la demostración, negociar la resistencia o trabajar las objeciones respondiendo de forma clara y concreta, y los cierres de venta, y por último el seguimiento, que también es clave para personalizar, fidelizar, humanizar ese proceso y que sean ventas a futuro también, para que ese número de ventas crezca de forma exponencial. Así que ya hecho y explicado eso, la primera etapa de venta es la creación de una base de datos, porque de nada sirve decir, bueno, quiero ofrecer un determinado producto, quiero ofrecer determinado servicio, si no tengo a quién ofrecérselo. Necesito yo soy un emisor de información o un emisor de un servicio o producto que satisface una necesidad de forma efectiva. Entonces yo lo que necesito es alguien que sea receptor de eso que ofrezco. Y si no lo tengo, y no tengo esos datos, y no tengo esa información y no la tengo canalizada por medio de un Excel, por medio de un programa de algún estilo, por medio de, bueno, se puede también hacer una base de datos por medio de una lapicera y un papel. O sea, con un lápiz y un papel podés tranquilamente empezar con una primera y rústica base de datos, pero cobra un papel muy importante, un papel protagónico muy importante, la base de datos, porque es el punto de inicio, el punto de partida, porque justamente a esas primeras personas es a las que vamos a ofrecer hacerles. Una primera base de datos, por ejemplo, para un vendedor que quiere avanzar en un proceso de venta personal, es WhatsApp. Utiliza todos los contactos que tiene agendados hasta ese momento en el tiempo en el que decide empezar a vender su producto o servicio, hace una difusión, puede hacer un grupo, pero el grupo tiene una cantidad limitada de personas, así que el grupo no es tan efectivo. Conviene mejor una difusión, y por medio de una difusión se hace un primer flyer o una primera imagen de ese producto o un primer mensaje de texto que explique las necesidades que cubre y ¿Podés mostrar su servicio o producto. Ezequiel, ¿podés mostrar un ejemplo de flyer como el... No sé si tenés la posibilidad de mostrar el que hiciste vos para el taller de venta. Para que sepamos que es un claro, a ver, sería este. Fíjate, está en el grupo nuestro, capaz. Sí, acá estaría. Este sería un ejemplo, o bueno, se me ocurre también el ejemplo de los sillones, por otro ejemplo. O el de los sillones, si lo tenés a mano, mostralo. Pero, sí, y el otro que también tengo a mano... está bueno recalcar, es el que le hice hace un poquito. Está bueno recalcar que estos flyers nosotros los estamos enseñando a hacer con diseño gráfico, y se puede usar, por ejemplo, el PowerPoint o el Word, herramientas muy simples de manejar, Sí. y cualquiera lo puede... ¿Estás viendo? Acá tengo otro ejemplo, por ejemplo, de otro flyer. Por ejemplo, este flyer yo se lo había hecho al David, que me había pedido. Él alquila, tiene un departamento en Julio Roca y Cañada, por ahí. Y él alquila el departamento que tiene por día. En vez de hacerlo por mes o por semana, lo hace por día. O sea, es una modalidad un poco distinta, un poco innovadora.
y me había pedido un flyer, así que bueno, yo acá se lo pasé, él me agradeció, etcétera, y este sería el flyer que yo le hice, que bueno, dice alquilo apartamento por día, las características, el barrio en el que se encuentra, Barrio Güemes, y acá está el número del David, para que quien esté interesado pueda comunicarse con él. Bueno, y acá hay 3 imágenes ilustrativas, este será un ejemplo. Y otro, por ejemplo, nosotros el viernes, hace 2 viernes atrás, hicimos una venta de hamburguesas, y bueno, acá estarían los flyers propios de la venta de hamburguesas. Y también hay que decir que lo que es el tema de hacer flyers, etcétera, no es algo rápido, o sea, justamente acá está como poco a poco, este fue el primer boceto del flyer, pero después hubo una serie de cambios, y pasó este, después pasó este, y por último este. Entonces, acá se nota como poco a poco, paso a paso, no es que a la primera me salió el flyer bien, sino que acá, por ejemplo, decía habitaciones en plural, y estaba mal, porque Bien. había una sola habitación, y acá lo corregí, habitación. Es más, inclusive me falta el acento. O sea, vos tenés que empezar, creo que con estos 3 ejemplos estaría bastante trabajado el tema de los ejemplos. Que yo festejo mucho eso porque los ejemplos, la mejor forma de explicar algo es por medio de ejemplos. Por ahí, si lo explicas de otra forma, es también es muy útil, pero si vas al ejemplo es más útil aún y la persona lo puede interpretar más rápido. Y como digo, siempre tenés que empezarlo y ser consciente, esto tiene que mucho con la parte emocional, que no te va a salir bien a la primera y que seguramente tengas una serie de errores, pero justamente cuando alguien te lo señala, no, la idea no es agarrársela con el que te señala el error, sino justamente agradecérselo, trabajar ese error, mejorarlo y continuar en esa línea y ir mejorando. En este caso el flyer, a la primera no va a salir, sino que quizás a la tercera, cuarta y quizás con más experiencia, quizás sí sale a la primera en algún otro punto en el tiempo, pero justamente hay que armarse de paciencia y principalmente de perseverancia para, por ejemplo, la parte gráfica poder trabajar. Pero bueno, como estaba comentando, acá con el esquema, en lo que es la creación de la base de datos, si uno lo quiere hacer de forma personal, tiene que primero visualizar cuál es el producto o servicio que tiene para satisfacer una necesidad y hacer un flyer o hacer una imagen o simplemente hacer un mensaje de texto que contenga esa información y a todos los contactos que tiene por medio de una difusión, que esa es una herramienta de WhatsApp, así como lo es el grupo, pero como digo, el grupo tiene una cantidad limitada de miembros, entonces el grupo no es tan efectivo. Lo que es más efectivo Ahora es... se ha ampliado mucho, creo que se ha ido como Sí. a 1000, me parece. Creo que no es fácil llenar ahora un grupo de WhatsApp. Bueno, genial. Si Bueno, no, entonces si la persona... yo creo que Sí, deberíamos hacer una clase específica, difusión a través de grupos, porque tenés también la posibilidad de usar el Instagram, usar el TikTok, usar los Reels, bueno, hay un montón de herramientas. Los grupos de Facebook, hay muchos grupos de Facebook. Por ejemplo, acá en Ruta 20 hay un grupo de específico de compra-venta de Ruta 20 que tiene 20.000 usuarios. Y después la otra herramienta que se usa mucho para difundir es el Facebook, ¿cómo se llama? El Market, ¿cómo se llama el de Facebook? Bueno, no me sale el nombre ahora, pero que se usa Market. por Marketplace, ahí está, muy bien, eso, Marketplace. Se está usando mucho para difundir productos y ese es muy consultado, por lo menos acá en Córdoba. Y aparecen, y surgen y desaparecen herramientas de difusión permanentemente. Lo que hay que destacar también es que si uno se quiere dedicar a esto, a la venta, a la comercialización en serio, es clave que sepa armar, como decías vos, armar bases de datos y el primer movimiento que tenés que hacer para las bases de datos es ser capaz de contactarte con personas. Entonces, lo ideal es utilizar las redes sociales o las actividades sociales o comunitarias para conocer personas que más adelante nosotros después les podemos ofrecer algún servicio o algún producto. Porque si yo tengo un universo de, suponete, 1000 personas, no es lo mismo que si tengo 10 personas de contactos. O hay gente que a lo mejor tiene 10.000 o 20.000 o 50.000. Siempre en la cantidad vas a tener mucha más posibilidad de vender un producto que si lo haces en universos reducidos. Inclusive en esto también hay que pensar la cuestión geográfica. Por ahí hay productos que acá en la ciudad de Córdoba no me lo compra nadie, pero en una de esas en Carlos Paz o en Villa Allende o en otra provincia sí me lo venden, me lo compran. Entonces hay que desarrollar la habilidad de
generar contactos a distancia. Total, después a través de Mercado Libre o el correo, ahora tiene sistemas muy económicos para enviar productos, se pueden hacer entregas prácticamente a cualquier lugar del país. Gracias, Ezequiel, perdona que me extendieron. Genial. Sí, 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 exacto. O sea, un medio por el cual se puede crear una base de datos es por medio de redes sociales. O sea, la base de datos justamente lo que es en definitiva es una fuente de información que concentra datos personales no superficiales, no privados. Puede contener privados, pero ya, bueno, tampoco es que haya un problema legal ni nada, pero sí, normalmente lo mejor, lo que más se recomienda es que los datos sean de carácter superficial, no de carácter privado. Entonces, vos tenés esos datos y un paso anterior a registrar esos datos es justamente tener acceso a los mismos. Y para tener acceso a los mismos tenés que conocer a la persona. El conocer a la persona se puede conseguir de dos formas. Hay dos grandes formas de poder conseguirla. Uno es conseguirlo de una forma digital, por medio de una forma digital, como lo es el uso de una red social. Y justamente lo que yo indico acá en el esquema es que hay una forma más casera o más rústica o más presencial de poder conocer a esa persona por medio de actividades como lo es, por ejemplo, actividades laborales, actividades deportivas o, bueno, actividades cooperativas o, bueno, ir así. Sí, o culturales, por ejemplo, participar en grupos que les gusta la música, les gusta el cine, o también centros vecinales, por ejemplo, una forma de conocer un montón de vecinos que inclusive después facilitan el intercambio por ahí de colaboraciones o cooperaciones que se pueden hacer. Claro. Todo a Otra través parte de también, los vecinos. Por sí. ejemplo, pasa mucho en el grupo de vecinos del barrio. Che, a mí se me perdió el perrito. Y bueno, si yo estoy solo y tengo un universo de 10 personas, va a ser casi imposible que encuentre mi perrito, porque si publico en mi red y tengo 10 contactos nomás, obviamente que no lo voy a encontrar nunca, o muy difícil. En cambio, si yo tengo a todos los vecinos del barrio de contacto en un grupo en el cual compartimos información del barrio, en donde hay 300 vecinos, como sucede muchísimas veces, es mucho más factible que yo encuentre mi perrito. Y si yo a su vez también estoy integrado en un grupo donde están los vecinos de toda la zona, no solamente de mi barrio, sino de los barrios aledaños, eso me permite que si se me perdió el perrito, lo publique en un grupo mucho más amplio que solamente mi barrio, porque una vez el perrito se fue del barrio y se fue, no sé, a barrio Matienzo, y quedó allá deambulando y obviamente todos los vecinos de Rosedal no lo van a poder ver, no lo van a haber visto. Pero una vez aparece en Lagunilla al 4000 allá en barrio Ameguino. Entonces, todo este manejo correcto de las redes, sobre todo aquellos que vamos a trabajar en la parte comercial o de ventas, o de también de se puede tomar la venta como un servicio también como un servicio de comunitario, ¿no? De ayudarnos unos a otros, porque a quien de vez en cuando no le hace falta algo, ¿me entiendes? Che, me hace falta un pintor para mi casa, un pintor de confianza. ¿Y de dónde lo sacas? Y bueno, tenés que salir a tantear y a buscar. En cambio, si te lo recomienda un vecino que te manda, che, es pariente mío, ya me pintó la casa 2 o 3 veces, tengo muchas más posibilidades de conseguir solucionar el problema. Gracias, Ezequiel, perdón la interrupción. Sí, sí, y otra forma, bueno, como digo, dentro de lo que es la forma presencial, también se puede conseguir conocer personas. O sea, en realidad conocer personas es una técnica para generar datos, para la base de datos, que se puede conseguir en realidad de cualquier forma, no es como que hay una forma, sino que cualquier forma. Una es justamente la escucha atenta. Por ejemplo, si uno va a un banco y está haciendo la fila del banco y está escuchando atentamente la conversación de otras dos personas que estén haciendo la fila o por fuera de la fila, etcétera, y tiene algo la persona para aportar a esa conversación, ya es la mejor excusa para empezar a conocerlos. Y en el caso de que la conversación fluya y se conozcan y las personas logren interaccionar de forma correcta y de forma respetuosa, al principio hay que hacer mucho énfasis en la parte respetuosa, y luego sí ya empezar a manejarse con un poco más de, si Sí, se quiere, más evitar ser, ¿ya?
la palabra correcta, perdona Ezequiel que te corrija, es evitar ser invasivo, que la persona se sienta, ¿cómo te puedo decir? Vulnerada en su privacidad, digamos, que tratar de hacerlo con el suficiente Claro. tacto para tener cuidado, tomar una distancia correcta, bueno, ver los gestos de la persona en función si está interesada en mantener o no la conversación conmigo, ¿no? Para no caer en un acto de invadir la privacidad o la necesidad de la persona a lo mejor de estar en silencio, tranquilo, ¿no? Eso hay que estar muy atento, pero está muy bueno eso que decís, Ezequiel, ese tipo de abordaje en frío, podría decirse. Muchas veces en el colectivo también podemos conocer gente o en un bar, por supuesto con los cuidados del caso, pero son maneras de ir ampliando nuestra red de contactos. Claro, todo siempre y cuando una persona sea comunicativa, social, etcétera. En la medida en la que la persona no sea social y no sea comunicativa, no quiere decir que no pueda, pero sí quizás tenga un poquito más de dificultad. Pero si la persona, justamente las personas que no son comunicativas y sociales, la mejor forma es por medio de estas técnicas que pueden llegar a hacer crecer su nivel de comunicación, su nivel o sea, bueno, sí, su nivel de comunicación y su nivel, en definitiva, de sociabilidad, lo pueden hacer crecer por medio de esa serie de técnicas. Casualmente, como digo, siempre termino citando el caso de mis amigos que que ofrecían servicios financieros. En definitiva, cuando ellos hacían cursos de ventas, etcétera, que los hacían por medio de campamentos de ventas, etcétera, era básicamente todo sociabilidad, todo social, o sea, uno lo compara con otro tipo de actividades como que realmente son más sociales, como actividades religiosas, por ejemplo, que no están para nada enfocadas desde el punto de vista comercial o capitalista, y las actividades son casi exactamente las mismas, y me atrevería a decir que las actividades de los campamentos de ventas, etcétera, que mis compañeros que ofrecen servicios financieros han tomado, y que no he participado yo, pero me han comentado por experiencia de ellos, creo que eran más sociales, esas actividades que ellos hacían en los campamentos de ventas que las actividades que hacen los campamentos, por ejemplo, de estos grupos que van plaza por plaza a entregarles alimentos a las personas en situación de calle. Bueno, ese grupo de personas que se juntan en iglesias, etcétera, que hacen campamentos, que hacen salidas recreativas de 2, 3 días, que hacen actividades sociales. Yo creo que las actividades de los campamentos de ventas son más sociales que las actividades que esos mismos campamentos de grupos religiosos hacen. Así que, como digo, la sociabilidad cobra un papel muy importante, no solo en el momento para iniciar, o sea, es como que está el inicio y el final. Para generar la base datos cobra un papel muy importante, porque en la medida en la que más personas conozcas, más vas a hacer crecer la base de datos. Que, como digo, puedes hacerlo de una forma presencial o de una forma digital por medio de las redes sociales, o física por medio de ir puerta en puerta, o estar por medio de la escucha atenta, ya sea en situaciones como esperar en un colectivo, esperar en la fila de un banco, etcétera, o cualquier situación, que la verdad hay ejemplos infinitos. Y al último, cuando hay que hacer el seguimiento, ahí nuevamente creo que en más medida hay una fuerte demanda de sociabilidad, de ser comunicativo, de ser empático. Nuevamente la escucha atenta, pero no para empezar a conocer a alguien, sino para conocer si la persona le sirvió o no ese producto, si se sintió satisfecho o no, etcétera. Así que bueno, entonces, como digo, la creación de base de datos puede ser de forma casera, de forma rústica, de forma presencial. Se puede empezar con un papel y un lápiz y se puede continuar con un Excel si se lo quiere hacer más profesional o más sistemático. Y de esa forma se va registrando todo. Y si uno es adicto a los números y quiere números a montón, que busque una guía telefónica y tiene números para hacer dulce de leche, y si quiere hacer un grupo de WhatsApp con todos los números que tiene la guía telefónica, es libre de hacerlo. Obviamente, muy seguramente pase que algunas personas, como son ingresadas a un grupo de que no deciden participar, independientemente les guste o no el grupo, o quien lo haya creado, o conozcan o no el creador, puede que elijan salir del grupo, porque son libres, pero quizás más de uno por ahí se quede, porque las personas inteligentes casualmente van a ver ese grupo como un medio por el cual satisfacer necesidades, como que se les perdió un perro, como que necesitan un estar en grupos, siempre y cuando ese grupo, bueno, al menos en mi caso personal, esté silenciado y tenga una serie de cosas que no invadan mi privacidad. En la medida en la que el grupo cumple una serie de características, al menos en mi caso personal, sirven. Y mucha gente, creo yo, de forma inteligente, evalúa estar en grupos porque es un medio por el cual el estar en un grupo de WhatsApp que te permite salidas, que te permite soluciones prácticas a distintos problemas, como que se te perdió un perro, como que necesitas un trabajo, o como que necesitas encontrar un plomero porque se rompió el pozo de la casa o lo que sea,
muy seguramente los grupos tengan ahí dentro, en sus contactos, en sus redes de información, en sus redes de contactos, tengan esas soluciones que uno está buscando. Así que van a haber gente que se queda y otros que no. Y una forma de crear un buen grupo de WhatsApp grande es ir a la guía telefónica y sacar los números de ahí. Y ahí hay números a mansalva, en la mayoría fijos, pero bueno, los números que no sean fijos se pueden también utilizar. Así que esas serían las dos aristas, las dos esferas de lo que es la creación de base de datos, que es, como digo, el primer paso más importante, porque si no tenés a quién ofrecerle ese servicio o a quién ofrecerle ese producto, bueno, en definitiva no se va a poder hacer nada porque no va a haber un receptor, no va a haber una contrapartida que reciba la información, el producto o servicio que uno quiere emitir. Así que en la medida en la que uno lo tenga, por más que sea grande o chica, por ahí es recomendable empezar con algo chico, y en la medida en la que uno avanza en las técnicas, en las habilidades de cierre, en las habilidades de presentarlo, en las habilidades comunicativas, en las habilidades sociales, en las habilidades de escucha atenta, quizás ahí conviene ir haciendo crecer la base de datos, o bueno, arrancar con una base de datos grande también. Es una regla de números. Si vos le ofreces a 100, puede que se interesen 50, de esos 50 puede que te terminen comprando 10, y de esos 10 puede que 5 vuelvan a comprar, y de esos 5 puede que uno compre de acá a 3 meses, una vez cada una semana. Entonces, para poder conseguir ese caso, que es el mejor de todos los casos, tenés que ofrecerle 100 para conseguir un caso bueno. O sea que si ofreces 1000, vas a tener 10 casos buenos. O sea, es todo en base a los números son los mejores aliados de los vendedores, más que todo para hacer un proceso de autocrítica. Cuando uno quiere aplicar la autocrítica, el mejor medio por el cual aplicar la autocrítica es por medio de los números, por medio de las estadísticas, por medio de los estudios probabilísticos, etcétera. Bueno, ya dicho y explicado eso, la segunda etapa, ¿quedó bien esta parte o pensás que hay que agregar algo más en lo que es creación de base de datos? Sí, yo creo que está suficiente. Hay más para agregar, pero como habíamos pensado, esta clase, hacer énfasis en el tema de manejo de objeciones, yo creo que por ahora es suficiente. Pasemos al siguiente tema y en cuanto pueda nos metamos en el tema de manejo de objeciones, que es un tema muy, muy importante para poder avanzar con un proceso de ventas. Genial. Bueno, sí, como bien digo, en eso radicaría la creación de base de datos. Lo que me faltaría acá en el PowerPoint es agregar la imagen que me pasaste de ese Excel, pero bueno, yo medio como que lo cité oralmente y dije que una forma es por medio de un programa como Excel, para hacerlo de una forma más profesional, etcétera. Sí, Bueno, sí, entonces la está muy bien segunda, ese, está sí, muy bien. la segunda sería la prospección, que ya sería el contacto directo con la persona, y ese contacto directo con la persona, para poder facilitarse, para poder lograrse, para poder ejecutarse, para poder llevarse a cabo, tiene que haber un aviso previo en el caso de lo presencial. Casi siempre se recomienda un aviso previo en el caso de lo presencial. ¿Por qué? Porque si no hay un aviso previo de una primera cita, de un primer encuentro, desde lo presencial, corremos riesgo de pasar a ser invasivos. Y en todas las etapas, siempre la advertencia máxima es el hecho de ser invasivos, no sé si agresivos, pero sí al menos invasivos, en el sentido que la persona no sienta que son vulneradas sus derechos de intimidad, sus derechos de privacidad y sus derechos personales, profundos, privados. Justamente en esa parte es donde hay que hacer más énfasis, porque es en donde mayor fácilmente la persona puede sentirse cómoda, muy seguramente las posibilidades de que quiera el producto o servicio que uno ofrece sean más bajas. Entonces, lo recomendable es, y haciendo hincapié en lo presencial, siempre que sea un acuerdo previo y que sea una cita en donde se le pregunte a la persona qué día y a qué hora uno puede asistir, y esa pregunta tiene que hacerse por medio de o sea, la persona, para sentirse libre le tenés que dar opciones, o sea, le tenés que dar dos opciones. En cualquiera de las opciones son positivas para quien las da, para quien las crea. Una opción puede ser: hola, quiero verte el martes a las 8, y la otra el lunes a las 5. Entonces la persona se está libre de elegir entre una u otra, o a lo sumo una tercera opción que sea: elegí vos el día y la hora. Entonces, si quiere, puede elegir el día y la hora, o puede elegir alguna de las dos citas ya creadas por la persona. Y en cualquiera de las tres se siente libre, pero en cualquiera de las tres uno puede ya concretar ese primer encuentro. Este encuentro directo se puede hacer de dos formas: desde el lado de lo presencial o desde el lado de lo digital. Casualmente, desde el lado de lo digital, nuevamente vuelvo a citar las redes sociales, porque uno puede hacer un primer encuentro por redes sociales al subir el flyer de su producto o servicio, etcétera, o una imagen o un mensaje de texto, una simple publicación de un mensaje de texto, o una imagen del producto con una descripción bastante breve que tenga el número abajo para si alguien se interesa, que esto se ve mucho en Facebook, por ejemplo. Entonces, directamente puedo haber un primer encuentro
que sea digital por medio de las redes sociales sin necesidad de un encuentro físico. Y por un chat privado de redes sociales, como los Instagram o Facebook, ya se puede empezar a armar la venta, ya se hace la prospección, se hace el contacto directo con la persona que necesita eso, suponete, o supongamos, subo el flyer de un shampoo y una persona me responde que lo quiere y ya puedo yo contactarme de forma privada por WhatsApp o por la misma red social por la que me habla el usuario, la persona, y ya de forma digital estoy avanzando en la prospección, que es el contacto. La otra casualmente es mensaje de texto, que acá yo ya me refiero más que a redes sociales, me refiero más que todo a WhatsApp, cuando uno difunde por medio de las historias de WhatsApp o el flyer de un producto o una imagen de un producto con una descripción, que eso es para aquel que no tenga la habilidad de hacer, el que no sea diseñador gráfico y no pueda hacer un flyer. La alternativa a no hacer el flyer es justamente simplemente sacarle una imagen con una buena cámara al producto y automáticamente agregarle un texto con el número e información necesaria e importante y difundirlo por ahí. Y por medio de mensajes de texto, ya sea de redes o de WhatsApp, que también es una red social, se avanza la prospección, el contacto directo de forma digital. Y la última es la llamada telefónica, que este sería el caso excepcional en donde no habría un acuerdo previo. O bueno, puede haberlo y sería aún mejor, mejoraría y facilitaría la llamada porque puede ser más larga. Cuando llamas a alguien sin preguntarle si estaba o no libre, corres riesgo de que esa llamada sea extremadamente corta. Y al ser extremadamente corta, uno tiene menos tiempo para poder hacer la prospección, ofrecer el producto, hacer la presentación del producto, describirlo, explicarlo y hacer que avance la venta. Y al ser la cantidad de tiempo más escasa, uno trabaja bajo presión. Y está científicamente comprobado que cuando trabajas bajo presión, tu nivel de efectividad decae de una forma notable. Entonces, para que el nivel de efectividad no decaiga de forma notable, no hay que trabajar bajo presión. Y para no trabajar bajo presión, tenés que garantizarte de que esa llamada telefónica, que puede ser una llamada normal y corriente desde el celular o por WhatsApp también, es el caso, tiene que durar mucho. Y para que dure mucho, la mejor herramienta de que dure mucho es preguntarle a la persona si está o no libre. Entonces, 1 o 2 días antes se le pregunta si determinado día, a determinada hora, acá nuevamente la técnica de las opciones, se le da 2 o 3 opciones en donde puede o elegir algo predeterminado, martes a las 8, o la persona elige qué día y a qué hora está libre. Se siente libre la persona, elige una opción que nos sirve y nos favorece, y automáticamente, bueno, y si la persona a ese planteamiento responde porque acá hay una serie de respuestas que, por ejemplo, dan muestra de un desinterés total, como lo puede ser, estoy muy ocupado esta semana, o este mes, o este año, en casos de este año, en los casos más, si se quiere, dramáticos este año, cuando pueda te voy avisando, y eso ya es una señal muy clara de que hay que bajar los decibeles, hay que bajar el nivel de enfoque, y dejar, no sé si descartar de forma plena, de forma del 100%, pero sí dejarlo en stand-by y continuar con los demás, porque uno al inicio habló de la base de datos y se habló de que es muy importante que sea grande esa base de datos. Entonces, si la base de datos es grande, tampoco va a ser la muerte que una persona diga, no puedo hablar con vos ni ahora, ni mañana, ni nunca. Y diga, cuando esté libre te aviso. Porque hay que saber que esa posibilidad está y hay que prepararse emocional y psicológicamente para recibir ese tipo de respuestas, para que no nos incidan, para que no nos afecten y para que al contrario nos engrandezcan, fortalezcan y nos permitan saber qué hacer para no caer en eso, porque normalmente ese desinterés está generado pura y exclusivamente por el mismísimo vendedor, que no supo manejarse de forma comunicativa, de forma respetuosa, de forma no invasiva, y sus mismas acciones, sus mismos comportamientos, sus mismas actitudes son las que desencadenaron ese desinterés que uno lamentablemente llega un punto en el que lo tiene que aceptar y decir, bueno, lo dejo en un stand-by para recuperar energías, para no perder energía y para no perder tiempo y continúo con los demás. En definitiva, la base de datos es grande, así que puedo continuar con otros. De hecho, he explicado eso, la llamada telefónica es muy buena porque nos permite agilizar lo que es el coste de transporte, porque no tenemos que movilizarnos hacia la casa de la persona interesada y lo podemos hacer mucho más rápido, es mucho más fluido, tiene más dinamismo, pero como digo, la clave está en la cantidad de tiempo. Si avisamos, si preguntamos, si coordinamos, eso va a hacer que la cantidad de tiempo sea más grande, no vamos a trabajar bajo presión y vamos a poder presentar ese producto. La parte presencial es desde lo que se llama el encuentro programado, una visita, un encuentro directo. Y la otra, para la prospección, también es cuando vas en puerta, también se puede hacer de forma presencial, y ahí sí, ahí es todo instantáneo, inmediato y en el mismo momento, o sea, es bastante espontáneo, o sea, la persona va y si tienen la suerte de que la persona que abre la puerta, primero que la abra, porque hay mucha gente que se puede sentir invadida y no abrirla, pero aquel que no se siente invadido y que no la abre,
muy seguramente quizás se interesa y ahí entonces un avance en la prospección para poder hacer concretar esa venta. Bueno, ya dicho y explicado eso, la próxima etapa sería las resistencias y las objeciones, las cuales se dividen en dos. ¿Por qué? Porque cuando uno ya ofrece y ya está ese encuentro directo, independientemente sea presencial, independientemente sea digital, muy seguramente haya objeciones, que puede llegar por medio de, que nos digan por medio de la llamada a la objeción, que llegue el mensaje de texto, que es lo mejor. Cuando te llega el mensaje de texto tenés todo el tiempo del mundo para responder la objeción, o sea, es mejor eso, mejor el mensaje de texto. Cuando es en la llamada, uno tiene que tener una mayor habilidad porque tiene que en el mismísimo momento, no tiene tiempo para poder pensar la respuesta a la objeción, en el mismísimo momento encontrar una respuesta que se ajuste y que nos sirva y que sea funcional tanto al comprador como al vendedor, porque siempre hay que partir de esa base. Los movimientos, los comportamientos, las situaciones, siempre tienen que hacerse en base a una situación de paridad entre el comprador y el vendedor. No es como que hay un ganador y un perdedor, ni nada. Hay doble victoria y doble ganancia, tanto del comprador que resuelve su necesidad, como del vendedor que recibe una remuneración económica o lo que sea que le guste a ese vendedor conseguir de esa venta, porque la venta no solo te permite ganar desde el punto de vista económico, hay muchas otras victorias, si se quiere, en lo que es la economía social, o sea, hay muchos otros capitales saliendo del capital económico, por así decirlo, que también son muy importantes y que aporta la venta, desde lo experimental, etcétera. Entonces, uno primero se tiene que conceptualizar en eso y para que el estado de ánimo y la autoestima no decaiga muy fuertemente, siempre hay que hacer énfasis en que la venta nos entrega muchas cosas, no solo la parte económica. Si hacemos énfasis en lo económico, ahí muy seguramente nos decaigamos y no sepamos trabajar emocionalmente la venta para para hacer crecer el número de ventas con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la autoestima decayó. Entonces, para que eso no suceda, hay que saber conceptualizar que hay muchas victorias por medio de lo que es la venta. Y como digo, las objeciones, cuando salen por medio de llamadas telefónicas, demandan mayor habilidad de la persona en responderlas porque además no tiene que hacer el momento. En cambio, cuando es por mensaje de texto, tenés, no sé, te puedes dar todo el tiempo del mundo, te puedes dar 3, 4, 5 horas, 3 días si querés para trabajar esa objeción y hacer una respuesta concreta. Y mientras más tiempo tengas, como bien expliqué anteriormente, no trabajas bajo presión, así que muy seguramente puedas sacar la mejor versión de vos misma y dar una buena respuesta a esa buena objeción. Válidas y no válidas. No es como que realmente sean válidas o no válidas. Pasa que las no válidas en realidad son, como dije anteriormente, señales de que lo más conveniente en materia de ahorro de tiempo y ahorro de energía es dejar la venta, por así decirlo, en stand-by y a esa persona no hablarle nunca más, pero sí, por lo menos por un momento, no hablarle y luego retomar en un futuro. En el mejor de los casos, que la misma persona tenga la iniciativa de hablarle al vendedor. Ese sería el mejor caso para nuevamente arrancar, porque si vuelven a arrancar y vuelve a ser el vendedor el que nuevamente insiste, cada vez el tema de la invasividad, etcétera, va a ser más notorio, más evidente, más fuerte y cada vez más desinterés va a tener el comprador. O bueno, la persona que se lo ofrece, porque ni siquiera será un comprador. Entonces, simplemente por eso yo hago la diferenciación entre válidas y no válidas, que justamente acá lo vamos a pasar a explicar, no sin antes explicar muy brevemente que, como digo, al contrario de este taller en el que yo estoy hablando todo, lo que hay que hacer al momento de vender es hablar la menor cantidad de cosas posibles y si uno habla específicamente del producto o del servicio, cosas contundentes, comentarios breves, sintéticos, cortos, resumidos, que den en el clavo, por así decirlo, a la necesidad que tiene la persona, que la persona describe, que la persona tiene, o que la persona no tiene, porque también la necesidad puede crearse desde el punto de vista mental, o sea, se la puede convencer a la persona por medio de una serie de comentarios estratégicamente hechos que hacen que la persona mentalmente se cree la necesidad que no tenía y, como digo, una vez ya se la misma, en el momento en el que se la crea, ya uno ya puede decir, bueno, viste que tenés esta necesidad, bueno, ahora yo tengo una solución a tu necesidad. Eso demanda mucho más tiempo, más técnica, etcétera, y sería, es posible siempre y cuando la persona no solo sea muy comunicativa y muy social, sino además sea muy persuasiva. Y como digo, ya cuando sos muy persuasivo, ya rozas lo manipulador, siempre ahí hay que manejarse conociendo ese límite de que tranquilamente uno puede ser señalado por la sociedad de forma de manipulación. Que yo justamente la clase pasada hice la diferencia explícita y conceptual entre una cosa y la otra, porque justamente la manipulación es una victoria a cambio de una derrota y en la persuasión es doble victoria. Es más, bueno, si tuviese un poquito de tiempo, si puedo, hago porque hay
otros puntos para hacer la comparativa entre manipulación y persuasión. Pero saliendo de eso, no solo que hay que escuchar mucho, siempre digo escucha atenta para generar datos, o escucha atenta para detectar la necesidad, o escucha atenta para que la persona se sienta contenida, porque si la persona se siente contenida, en definitiva, más despliega su faceta emocional, su faceta privada, su faceta personal, más se abre, más confianza se crea en el ambiente, y eso permite que la venta salga mucho más rápido, por un lado, y por otro lado que salga, porque lo que uno busca principalmente es la venta. Otra cosa también, cuando uno habla, normalmente pueden haber una serie de discusiones, a veces pueden darse lugar a discusiones, y ahí es importante siempre darle toda la razón del mundo a la persona, al comprador, y nosotros simplemente decir, bueno, tenés razón vos, siempre hacer énfasis en que la persona que dice tiene razón, porque nosotros no queremos ganarle la razón o ganarle el debate o la discusión a la persona, sino que justamente queremos que se lleve a cabo la venta. Entonces hay que saber enfocar las prioridades, el eje de prioridades, y entender que si hay que darle razón, por más que internamente no estemos tan de acuerdo, hay que darla, y eso todo por medio de la escucha atenta y por medio de una observación muy completa de la situación, porque por ahí uno observando, uno detecta, por ejemplo, si uno vende cigarrillos y entra a la casa de una persona y ve que la persona tiene lleno de estos dispositivos en donde se tira lo que te sobra del cigarrillo quemado, que desconozco cómo se llama, pero que existe, y ve que de ese dispositivo hay en todos lados, creo que se dice, y ve que la casa está llena de ceniceros, uno observando el programa, detecta que esa persona es una compradora compulsiva de cigarrillos en este caso. ¿Por qué? Porque tiene llenos de ceniceros la casa. Y además el olor del ambiente, la voz de la persona es extremadamente grave. Por ejemplo, si es una mujer que tiene una voz extremadamente grave, muy seguramente es porque sea fumadora compulsiva. En ese caso, entonces uno, por medio de la observación, entiende que puede ofrecer un determinado producto. De hecho, bueno, y el tema de las preguntas, que bueno, para poder empezar una conversación, cuando uno hace ese contacto directo, puede hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cómo andas? ¿Todo bien con esto? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus más grandes logros? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Están buenas las preguntas a futuro, porque las preguntas a futuro, cuando uno habla del presente o del pasado, las respuestas son más llanas y más cortas, porque son cosas que ya sucedieron, que se pueden describir con mucha exactitud y con muchos datos y con mucho detalle, pero en definitiva son breves. En cambio, cuando uno habla de futuro, uno se puede explayar lo que sea, porque el futuro nada, no está escrito y nada está escrito. Entonces las preguntas de qué vas a hacer, o qué estás haciendo en el presente, qué planeas dejar de hacer o qué vas a continuar haciendo, son mejores porque le das más pauta a que la persona se explaye mucho más. Entonces es mejor, más beneficioso. Y lo que no se debe preguntar justamente es política, religión, estado civil. Bueno, digo política a no ser que queramos hacer una venta política, una venta de conseguir un voto o conseguir una adhesión o conseguir que una persona adhiera a nuestra idea política y tener un adepto nuevo a nuestra idea política. Bueno, en ese caso sí, hay que hablar de política porque es justamente donde vos te estás enfocando, pero si no es el caso y es un producto o servicio que sobresale de lo político y que no tiene relación con lo político, quizás es conveniente en algunos casos, quizás en algunos otros no, porque por ahí hay similitudes en ese terreno y no hay drama. Pero normalmente lo que se recomienda es que lo que es política, religión y estado civil no se toque mucho, o bueno, sí se puede tocar, pero siempre con mucho cuidado y con mucha cautela. Y lo otro, bueno, mientras más información se tenga sobre el producto, mejor es, porque mejor preparado está el vendedor para poder ofrecer el producto. Y bueno, ahora sí, objeciones. Lo primero que hay que comentar sobre las objeciones es que uno necesita, y es muy importante, que el vendedor tenga una correcta interpretación de las objeciones. Porque las objeciones, como digo, pueden ser válidas o pueden ser no válidas. Pueden ser realmente una muestra de interés de la persona, como por ejemplo, este shampoo me gusta, pero no creo que me dure mucho. Entonces es una verdadera objeción de y yo no voy a comprártelo, pero no porque no esté interesado en lavarme el pelo, es porque estoy interesado en algo que no solo que me lave el pelo, sino que me dure 3 meses. Entonces, hay que entender la objeción si es del estilo, tengo interés, o tiene interés la persona, o si la objeción es del estilo, no estoy interesado. Y más que una objeción es simplemente un intento de escapatoria, un intento de salida. Hay que hacer diferenciación. ¿Por qué? Porque en las objeciones que realmente esconden detrás el interés, el real interés, ahí es donde uno puede hacer énfasis, y en las otras se recomienda que no. ¿Por qué? Porque por más que intentemos responder, vamos a hacer una pérdida de tiempo y una pérdida de energía, lo cual no va a ser remunerado, eso muy seguramente no va a ser remunerado. Sí, al menos vamos a remunerarnos en el sentido de la equivocación y el error que nos permiten saber qué no hacer en el futuro. Entonces, como digo, una fuente de aprendizaje en ese sentido. O sea, uno puede seguir si quiere eso. Pero si uno ya no quiere eso y está bastante lleno en ese sentido del error y ya está lleno de equivocarse y de tener error,
lo recomendable es ahorrar tiempo, ahorrar energía, y si es una objeción del estilo de desinterés, no trabajarla. Y si es una objeción del estilo de interés, sí trabajarla. Entonces, como bien pongo acá, las objeciones son una solicitud de más información. Es una mayor demanda de información. Es la que la persona te dice, quiero más información, y te lo hace por medio de una objeción. ¿Por qué? Porque la gente es extremadamente negativa, y eso tiene que ver con los medios de comunicación, que son extremadamente negativos en mayor medida, ¿no? O sea, siempre están promoviendo el alarmismo social, los problemas, las cosas malas. La sociedad, la gente normalmente promueve las cosas malas. Entonces socialmente está muy bien concebida la idea de lo malo, la idea del error, etcétera. Entonces, como la gente lo tiene internalizado, esa forma de vivir y de ser, cuando necesitan más información, lo expresan por medio de una objeción, por medio de un problema, por medio de la descripción de un inconveniente. Entonces, de esta manera, el prospecto puede o no justificar su decisión de compra. Si la respuesta es correcta, si la información que damos es la que buscaba, lo podemos cerrar. Y si la información que damos no es la que busca la persona, puede que no. Como digo, la resistencia a la compra puede consistir en objeciones válidas o no. Y los vendedores deben reconocer cada tipo durante la negociación. Yo creo que el éxito radica justamente en saber detectarlos a estos dos tipos. Bueno, entonces, acá están las válidas. Primero voy a describir las válidas y después las no válidas. Las válidas serían objeciones al producto, objeciones al precio, objeciones a la promoción, a la publicidad, que no se dan casi nunca, objeciones a la distribución, objeciones de capital, o sea, el típico no tengo plata, que es súper divertido. No sé si es súper divertido, pero da mucho lugar a muchas cosas. Pero es justamente en la objeción de no tengo plata, o la objeción de capital, más técnico, es justamente la que más difícil es de detectar si realmente hay o no interés. Porque mucha gente se esconde su desinterés en la falta de plata, y mucha gente tiene el interés, pero lamentablemente tiene la pérdida de plata. Y esto ya es una situación excepcional de Argentina, porque Argentina es un país inflacionario, un país de una crisis económica muy poderosa y muy fuerte. Mucha gente, independientemente esté o no interesada en un producto o un servicio, tiene la objeción de capital porque realmente no lo tiene. Entonces, nada, por eso digo, demanda un trabajo más dificultoso y más objeciones de capital, porque mucha gente esconde su desinterés ahí, y mucha gente tiene el interés, pero la situación social y económica hacen que caigan en ese problema. Pero bueno, se puede trabajar muy fácilmente. Yo personalmente tengo una serie de respuestas para con esa específicamente. Y además hay otras objeciones como a la fuente, a las necesidades, y después ya lo que es lo no válido, objeciones de tiempo, por ejemplo, objeciones no éticas, objeciones para rehuir, objeciones latentes. Bueno, eso sería lo que sería lo no válido, más o menos. Y ya después de eso hablaremos del cierre. Pero bueno, entonces, dentro de lo que es al producto, como digo, es una demanda. Si la persona hace un problema específico del producto, como por ejemplo, este producto no es apto para gente con caspa, es un shampoo que no es apto para la gente con caspa. Entonces, ahí lo que tenemos que en primera medida detectar es que el cliente está entrando en un proceso de idealización del producto. Entonces lo que hay que explicarle es, bueno, mira, no voy a favorecer o hacer crecer tu idealización de mi producto, porque no es la solución definitiva traída desde el mismísimo cielo que mismo Jesucristo creó para vos, sino que en definitiva es un producto que es realmente muy efectivo, que tiene sus puntos bajos, y acá siempre, si tiene alguna característica negativa, está bueno describirla, porque tiene que ver con una mirada transparente, autoconstructiva, autocrítica, y una mirada, si se quiere, realista del producto. Y está bueno siempre también mencionar la parte mala, para que la persona sepa y no le caiga y no le parezca, porque después cuando aparezcan esas cosas malas, la persona se puede enojar y no volver a comprar más. Y para que eso no pase, si uno le adelanta lo que puede llegar a ser lo malo, consigue más confianza y consigue una mirada más realista. Entonces, cuando uno pregunta por el producto, uno lo que tiene que hacer es describir aún más el producto. Y ese producto se puede describir aún más, con mayor información, con otros beneficios que tenga el producto, además de los que ya uno le haya mencionado, y de esa forma la va trabajando. Entonces, bueno, voy a leer un poco lo que dice acá. El prospecto percibe las características y los beneficios del producto como menos que ideales. O sea, no las idealiza, sino que más que todo las descalifica. Otra objeción puede ser: el producto propuesto no es superior al producto que esté utilizando actualmente. Y ahí, bueno, ahí en ese caso, por
ejemplo, esto lo que tiene es que por ahí hay que ver caso por caso, entonces por ahí hacerlo de forma genérica puede hacerse, pero no va a ser tan exacto. Lo normal es trabajar caso por caso particularmente, pero por ejemplo, si el producto, el cliente, tiene un producto muy parecido al que le estamos ofreciendo y lo está usando actualmente y no lo quiere dejar, y hay que ganarle esa cuerda de que lo deje, etcétera, etcétera. Lo normal, por ejemplo, es ir al precio y decir, bueno, ese producto lo venís usando, pero ese producto ha venido creciendo su precio con el paso del tiempo y el mío es más barato y dura más tiempo y la relación costo-beneficio es más rentable para vos, y además le podemos ofrecer a esa persona que si consigue más clientes, le podemos a esa persona ofrecerle un descuento especial porque nos consiguió más clientes. Y antes de decirle eso hay que decirle que a las últimas 10 personas a las que le hemos ofrecido ese shampoo, esa persona cumple características que los otros no, características de conocer personas, de ser más, bajar cierre, de tener habilidades de venta, etcétera. Entonces creamos expectativa en la persona y la persona se siente más importante, más valorada, más contenida. Y le decimos que justamente a esta persona, porque es la mejor de las últimas 10 a las que le hemos hablado, le vamos a ofrecer un descuento del 10% del producto en la medida en que nos consiga 10 clientes que compren al menos una vez el producto. Entonces la persona con esa expectativa va a salir a querer comprar el producto. ¿Alguna forma de poder salir de esta objeción, Fer? Al producto. Sí, otra manera, yo creo que por lo menos que yo a veces resuelvo el tema de las objeciones, eh, creo yo que hay que evitar que nos metan con objeciones definitorias, o sea, que cierren el proceso. Y una estrategia que yo a veces uso es, por ejemplo, el famoso tema, no tengo plata. Bueno, ahí nomás le preguntas, bueno, a lo mejor más adelante podrá ser en 2 o 3 meses, o 4 meses, o 6 meses, ¿me entendés? Pospones y ahí nomás anotas el punto en la agenda de que, de, para que se pueda, para que poder continuar y no te lo cierren al proceso. Muchas veces también te suele pasar en las empresas grandes, cuando vas a hacer un abordaje con un producto que vas llegando, que te dicen, bueno, no, en este momento, no sé, hemos cerrado el presupuesto del año, no estamos interesados. Entonces, no hay que quedarse con eso y tratar de sacarle una nueva agenda para dentro de, no sé, el año que viene, si hace falta, porque bueno, el año que viene puede ser que ahí podamos ir y vender el producto. Otra objeción que a veces tenemos es que suele pasar que también la persona que decide está de viaje y no vuelve, ¿viste? A veces suele pasar mucho cuando caes con las secretarias o alguna que suelen ser a veces bastante poco colaborativas. Entonces también está bueno tratar de sacar una fecha estimada de cuándo vuelve esta persona y ahí nomás agendar para, así sea dentro de un mes o 2 meses, que ahí hay que aprender un poco a manejar el proceso de agenda, que está bueno, que lo vamos a ver en otro punto del taller, qué herramientas podemos usar para gestionar correctamente nuestra agenda. Todo lo demás, bárbaro, Ezequiel. Genial, sí, 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 ahí Me vos parece que nos comentás quedan directamente lo que es la 3 minutitos, así capital. que si podés ir cerrando, porque me parece que ya se te va a terminar el Meet. Así que si podés ir cerrando la clase de hoy y continuamos la próxima. Bueno. Sí, no, yo el capital, por ejemplo, cuando ofrezco bagues, la persona me dice no puedo comprar esta crema, que es muy cara. Yo le digo, bueno, casualmente bagues entiende la situación de sus clientes, un plan de carreras, en donde el primer nivel es ser asesor de ventas de bagues, en donde vos por vender un producto ya recibís el 30% del valor de ese producto. Y además no solo eso, sino que además como comprador, o sea, vos lo podés utilizar Se te está por terminar la llamada ese. Así que, Sí, sí, como digo, muy brevemente, el plan de carreras te resuelve como comprador para recibir los productos más baratos y como vendedor para generar capital para comprar esos productos. bueno, muy bien amigos. Esto fue la clase de hoy, 19 de febrero. Continuaremos la próxima semana, el próximo lunes, a partir de las 17 horas. Muchísimas, muchísimas gracias. As the time flies by